una pequeña reflexión que me parece muy importante. Yo casi no veo noticias y ahora pues he podido leer algún titular, no he podido leer las noticias completas. Temblor en Chile, temblor en Australia, temblor en otro lugar que ahora no me recuerdo, no sé si Argentina también tembló, volcán en las Islas Canarias, volcán en Italia. Pues yo creo que el que sabe leer, ¿se acuerdan que uno de los frutos del ayuno les decía que Dios nos permite leer los signos de los tiempos? Sin preocuparnos, sin asustarnos, pero sí con atención. Dios nos tiene que dar ese discernimiento pacífico, pero que nos permita entender qué es lo que está pasando. No es una casualidad. Esto que son ya manifestaciones, acaba de temblar en México hace poco, etcétera. Uno podría decir, no, pero si esto es así todo el año, efectivamente, ya no quieres más signos para darte cuenta que las cosas no van bien en la humanidad, porque hay mucho pecado. Y eso es lo que la gente no quiere ver, porque es muy incómodo cuando te decimos, oye, por causa del pecado nos está pasando esto, pues claro, me está haciendo responsable y eso no me interesa. Es más fácil decir, sí, mira lo que pasa en la tierra, mira lo que pasa en una falla geológica, perdón, mira lo que pasa no sé qué, mira la culpa de no sé cuántos, siempre el otro, pero no me miro a mí. En cambio aquí no. Yo lo que estoy tratando de decirles, el pecado del hombre está provocando esto. Y eso lo dice, fíjense, porque algunos dirán, padre, es tu opinión. No, señor. Eso lo decía la Virgen en Fátima, clarísimo. Bueno, basta ver la Sagrada Escritura, pero vamos a quedarnos con el mensaje de Fátima. Y lo repitió varias veces Sor Lucía. Entonces, Sor Lucía nos habló de catástrofes, fíjense, nos habló de catástrofes. Lo digo porque todavía hay gente ahí que que si el tercer secreto faltan cosas o no. Fíjense, si ustedes quieren saber si es que faltan cosas, están en el diario, hay no un diario, perdón, una biografía de Sor Lucía que hizo el Carmelo de Coimbra. En esa biografía habla de que va a haber terremotos, de que ciudades van a quedar sepultadas por el agua, etcétera, etcétera. Y San Juan Pablo II también habló de este tema. En 1980 aproximadamente, tenía el texto, pero lo he borrado, le hicieron una pregunta sobre el tercer secreto, en aquel entonces no estaba revelado, y dijo, miren, ustedes quieren saber el tercer secreto por curiosidad. Dice, el conocimiento es responsabilidad. Dice, y no son sus palabras textuales, pero dice, saber que vuelve a decir, saber que va a haber terremotos, que van a desaparecer ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Como diciendo, si yo se los digo, ¿qué van a hacer, no? Más o menos, no recuerdo las palabras de San Juan Pablo II, pero dice, si yo les transmito esto, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se dan cuenta que ustedes lo único que quieren es saber, pero no quieren actuar? Y entonces él utilizó esta frase, el conocimiento es responsabilidad. Bueno, ahora está pasando temblores, están pasando volcanes, están pasando muchas cosas, pues yo creo que para el que ora, para el que reza, para el que tiene un poquito de vida espiritual, pues le hace ver, oye, las cosas se están complicando, y no en un lugar, en varios lugares, y al mismo tiempo. ¿No será que esto es una llamada de atención para el hombre? Y fíjense, ¿y todo por qué hago esta introducción? Para decirles, ¿qué pide el Señor y la Virgen para evitar, que ya nos están evitando porque se están dando en estos momentos, pero para evitar las consecuencias de todo esto, que sean menos dañinas, sea no sé, para poblaciones, para las personas, etcétera? Porque si se dan cuenta, ha habido temblores, pero casi no ha habido muertos, bendito sea Dios. Entonces, ¿qué pide, por ejemplo, la Virgen en Fátima? Pues pide sufrimiento, aceptación del sufrimiento, pide penitencias, pide sacrificios, ayunos. Entonces, si se dan cuenta, bendito sea Dios, yo no sabía lo que iba a pasar en estos días, pero bendito sea Dios que Él, a través de María, nos ha convocado
para hacer ayuno, penitencia, oración. Se dan cuenta, les estoy diciendo que el pecado está provocando, aparte, daño personal, daño entre nosotros las personas, etcétera, pero no había dicho nada de eso hasta ahora, y también el daño a la creación. O sea, realmente se está poniendo muy difícil la situación también, digamos, externa, ¿no? Bueno, ¿y qué queremos hacer? Precisamente, ya estamos en ayuno, y queremos tener el alma limpia, queremos tener el corazón puro, para cuando ofrezcamos el ayuno, cuando ofrezcamos nuestras oraciones, verdaderamente toquen el corazón de Dios. El Señor queda conmovido de nuestra humildad, conoce nuestros pecados, conoce todo de mí, mas sin embargo, es una forma de expresarlo, queda conmovido cuando yo voy humildemente a confesar mis pecados. Pero esta no queremos que sea una confesión cualquiera, una confesión general. Les digo que yo acabo de hacer una hace poco, porque hice ejercicios espirituales, y de verdad yo tengo mucha paz. Por eso les digo, yo veo mucha gente, el aviso, ahora sí el terremoto, entonces hay que correr, Padre, a los refugios, porque ahora sí ya van a empezar los tsunamis. Y yo digo, ¿qué tsunami ni qué tsunami? Si vienen los tsunamis y me cogen a mí un terremoto, una guerra, un tsunami, yo estoy preparado. Me acabo de confesar ahora en la tarde, imagínense. Entonces, yo seré un pecador, pero estoy preparado. Yo no tengo miedo y yo no voy a correr a ningún lado. No voy a salir corriendo. Ahora sí, entonces hay que huir. ¿A dónde vas a huir? ¿Vas a huir de las Canarias a Italia? Pues ahí te vas a encontrar con Elena. ¿Te vas a venir a México? Te invito, pero aquí también tiembla. Una señora me escribió de Australia, padre, rece por nosotros porque está temblando en Australia. Vete a Australia, que también allá tiembla. ¿Te das cuenta? Aquí está lo más importante. Yo no sé lo que Dios va a permitir, no tengo ni idea, pero yo te hablo de los mensajes aprobados por la iglesia y te hablo también de la palabra de Dios y de lo que Dios nos pide. Siempre estar preparados como las vírgenes prudentes, como las vírgenes prudentes. Donde me toque, sea lo que venga, yo estoy preparado. Y eso es lo que ya les he dicho, que a mí me impresiona mucho. No veo a la gente preparándose. Yo ahora mañana viajo, salgo de este monasterio, voy a estar en Puebla y Tlaxcala. Lo digo por si hay alguien que está en Puebla y Tlaxcala, pues sabiendo y nos ponemos de acuerdo. Y yo les confieso, no les puedo ofrecer a los que están en China, porque no puedo moverme, pero si alguien hay aquí de esta zona, pues que lo sepa, yo encantado que tú pongas paz en tu corazón. Bueno, voy a empezar a leer unas preguntas. El examen que me pasaron es muy amplio para hacer una confesión general. Yo no puedo leer todas las preguntas, simplemente quiero leer algunas para suscitar en tu alma una reflexión, un examen de conciencia, una profundización en tu vida. Yo las voy a leer lentamente, a lo mejor doy un ejemplo, etcétera, si es necesario. Si no, simplemente la leo y cada uno vaya anotando, esto sí lo tengo. Y recuerden que la confesión tendría que decir el género del pecado, o sea, voy a poner una, gula, comida, porque puede ser alcohol, de comida, 3 veces fui al buffet, 3 veces con mis amigos y me puse, bueno, gula, alcohol, en 5 ocasiones. Las 5 bodas que me han tocado en este último año, me he puesto borracho. 5 veces. ¿Se dan cuenta? Así se tienen que confesar los pecados. Diciendo el pecado, o sea, el nombre del pecado, después de qué forma lo hice. Le voy a poner otro ejemplo. Impureza, Padre. En la impureza puede estar con, no sé, con pornografía, masturbación, yendo con una persona, etcétera, una prostituta, no sé, o ir a un cabaret, etcétera. Entonces, impureza, pornografía, 7 veces. Así se confiesa un pecado. Y fíjense, aquí les acabo de dar un tip, un consejo muy bueno. No sé si lo captan.
para que el sacerdote no se enfade, porque ¿qué pasa? Y ahí sí les digo que tengan cuidado, porque ustedes van, imagínense, ya la confesión general son muchos pecados, y quieres explicarle al padre la historia de cada pecado. Necesita el padre 3 horas, no las tiene. Entonces, en cambio, padre, voy a hacer una confesión general de una hojita que le va a llevar, en vez de 3 horas, le va a llevar 20 minutos. Normalmente una confesión son 10 minutos, por ejemplo. Pues ahora le va a llevar 20 minutos, 25 minutos, pero va a ser muy, digamos, completa y muy profunda. Y para él va a ser concisa. Entonces le estoy dando un consejo, porque si llegan, y esto de verdad se los pido para que tengan piedad con los sacerdotes, así como nosotros tenemos que estar atentos con las almas, pues no le cuenten la historia del pecado. Eso es la dirección espiritual, pero yo no estoy hablando de dirección espiritual. En la confesión se va a confesar, a decir al Señor, que ya los conoce, pero yo los tengo que exteriorizar, mis pecados. Hice esto de esta forma, en este número de veces. Bueno, vamos a empezar con los mandamientos de la ley de Dios. Recuerden amar a Dios sobre todas las cosas. ¿He admitido en serio alguna duda contra las verdades de la fe? ¿He llegado a negar la fe o algunas de sus verdades en mi pensamiento delante de los demás? El que se avergüence delante de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre. ¿He desesperado de mi salvación o he abusado de la confianza en Dios? Recuerden que hablamos de Santa Teresita del Niño Jesús, que ella totalmente reconocía sus miserias, pero se abandonó totalmente en Dios. Presumiendo que no me abandonaría para pecar con mayor tranquilidad. Les voy a poner un ejemplo, que esto es muy típico de las personas, sobre todo los que tenemos fe. La gente dice, bueno, yo tengo una debilidad, padre. Todos tenemos debilidades. Sí, efectivamente, el defecto dominante. Pero ¿qué hace la gente? Bueno, como ya sé que Dios me perdona, pues caigo, o sea, permito la caída, la ocasión, como sé que después me voy a ir a confesar, voy a estar bien. Ojo, porque a lo mejor el sacerdote, como no conoce la disposición de tu corazón, lo puedes engañar. No, padre, me siento muy mal, volví a caer con una señora, soy infiel a mi matrimonio, no sé qué, etcétera. ¿Y sabes qué después? Vas a volver a caer. Pues eso, Dios no te absolve. Porque en el fondo, recuerda que los actos del penitente, de verdad tienes que sentir un dolor de haber ofendido a Dios, un deseo de no volver a pecar, ¿sí? Después de un examen de conciencia. Entonces, no quieras engañar a Dios, porque a Dios no lo vas a engañar. Entonces, si verdaderamente he caído, Dios me puede perdonar, pero yo tengo que estar cierto de que no quiero volver a pecar. ¿He murmurado interna o externamente contra el Señor cuando me ha acaecido alguna desgracia? Mira, imagínate ahora la gente que le viene el volcán. Yo vi unas fotos, poco, pero las fotos están pues llegando a las poblaciones de España, de las Canarias. ¿Cómo está reaccionando la gente? En cambio, vi así un pequeñito artículo de un sacerdote que está en Canarias, que sus 4 parroquias están en esa zona. Entonces se ve que vivía fuera de la zona de peligro, y entonces dice que las misas las está celebrando en su casa, está preparando todo, alimentos, etcétera, para la gente que se está quedando sin casa, porque pues la lava no está preguntando y pasa por todos lados. Cuando sucede algo así, le reclamo a Dios, le blasfemo contra Él, porque algunos sí. He procurado alcanzar la debida formación religiosa, me estoy formando. A lo mejor no. ¿Estás leyendo libros de vida espiritual, por ejemplo? Tendremos que leer continuamente, no sé, el catecismo de la Iglesia Católica, repasarlo, etcétera. También los sacerdotes, nos falta mucha formación, renovar, recordar, formarnos, profundizar en los elementos de la fe, etcétera, para poder ayudar mejor a las almas. He hablado sin reverencia de las cosas santas, de los sacramentos de la iglesia, por ejemplo, los chistes contra Dios, yo hacía muchos chistes, ahora ya no, pero y antes uno hacía chistes contra Dios o contra la Virgen, y contra la Iglesia Católica, contra los sacerdotes, y te parecía simpático, ¿no? Y chistes simpáticos, graciosos, pero son cosas santas. Oye, te voy a contar un chiste de una misa, ¿no? O de un bautizo. Ahora que di charla, le decía a la gente, pero así con toda delicadeza, bueno, voy a atrever a contar un chiste, a mí no me gusta contar chistes, pero este va a ser
y la verdad que es un chiste simpático, pero claro, como es una cosa sagrada, pues hay que prepararlo muy bien, pues, pero no hay que hablar, no hay que burlarse de las cosas santas. He abandonado el trato con Dios en la oración o en los sacramentos, ahora que tenemos estas jornadas estresantes que no son humanas, hay que decirlo todo, no son humanas, este ritmo de vida que nos están introduciendo de correr de un sitio a otro y todo el día estresados, todo el día, no es humano, no es humano en el sentido, el cuerpo humano, por eso se revienta, por eso estrés, por esos cigarros, por eso comidas así, ¿por qué? Porque no resistes. Un ritmo de esa vida, no resistes. Y si no tienes oración, haces aguas por donde sea. Ay, padre, es que tengo el mal hábito de la masturbación. Claro, vives todo el día estresado y ¿cómo no quieres? Entonces, si viviéramos en paz, si tuviéramos paz, les aseguro que seríamos diversos, todos. He practicado la superstición o el espiritismo, pertenezco a alguna sociedad o movimiento ideológico contrario a la religión, la masonería, la santería, por ejemplo. Hay muchos en Cuba tienen un problema eh, muy grave porque los santeros, que son brujos, que ya nos están invadiendo, lo primero que llevaron a Venezuela fueron los santeros. Pregúntale a los venezolanos. Y ese fue su ruina. ¿Qué es lo que están haciendo ahora en México? Están trayendo los santeros de Venezuela y de Cuba, que no nos damos cuenta, pero bueno, yo no me canso de decirlo, para que cuando suceda, van a decir, ¿y este tipo por qué sabía tanto? Porque este tipo estuvo en Cuba y lo vi. Y los santeros son tan desgraciados, son brujos, pero hacen pensar a las personas que pueden combinar sus santerías y después ir a la misa. Lo reconoces porque se visten de blanco. Pregunta también en Venezuela que se empieza a sorprender la gente porque se empiezan a vestir todo de blanco. Tú dices, oye, si hasta se ven bien estas personas, pero de blanco son discípulos de brujos, para entendernos. ¿Eh? Cuidado con los santeros. Me he acercado indignamente a recibir la comunión, el sacramento de algún sacramento, pero especialmente la comunión. He leído, retenido libros, periódicos, revistas que van contra la fe, la moral, y yo diría películas. Ahora todo habla de la homosexualidad. Entonces, hay que tener cuidado, Nos están invadiendo, la cultura de hoy nos está haciendo mucho daño. Les he dado a leer otros o he compartido esto. Pongo los medios para adquirir una cultura religiosa que me capacite para ser testimonio de Cristo y con el ejemplo y la palabra, porque allá afuera hay mucho engaño, fuera y dentro de la iglesia. Basta que nos estén tomando el pelo. Si ponemos los fundamentos de nuestra fe sólidos, bien formados, no nos van a engañar. Inclusive los sacerdotes también que nos están tratando de engañar. Bueno, hecho con desgana las cosas que se refieren a Dios, por ejemplo, ir a misa el domingo. Algunos no van, simplemente, no van a misa. Entonces, bueno, si se dan cuenta, voy rápido, seguramente que te puedes hacer más preguntas sobre cada uno de los mandamientos, pero al menos que te ayude a entrar. Segundo mandamiento, no usarás el nombre de Dios en vano. He blasfemado, lo he hecho delante de otros, la blasfemia. He hecho algún voto, juramento, promesa y he dejado de cumplirlo por mi culpa. Por ejemplo, si yo soy sacerdote, yo claro que he cometido pecados y he fallado a mi promesa sacerdotal. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han hecho promesas, votos, etcétera, al marido, a la mujer, a los hijos, a la parroquia, no sé qué, al movimiento que pertenecen? Y claro que han fallado. No sé quién es, pero han fallado. Entonces te das cuenta, pero si yo le hice una promesa al Señor, yo tenía un voto de, no sé, de no pelear o, no sé, hay muchos votos, yo no conozco, pero, por ejemplo, sé de un santo, que ahora no me viene el nombre, que hizo el voto de aprovechar el tiempo. Todo el tiempo de su vida hizo un voto para exigirse aprovechar el tiempo. Pues esperemos que así podamos hacer votos particulares. He pronunciado el nombre de Dios sin respeto, con enojo, burla o de alguna manera poco reverente.
Con Dios no se juega. Por pequeñita cosa que hagamos hacia Dios, puede tener un valor grandísimo. A lo mejor voy y pego a una persona, etcétera, porque se me fueron la cabeza, las pasiones, me traicionaron, etcétera. Quizá eso puede ser menos ofensivo que una pequeña cosa contra Dios directamente. Cuando le hago daño a mi hermano, también estoy ofendiendo a Dios, pero indirectamente porque estoy haciéndole también daño a mi hermano, ¿no? En cambio, cuando la ofensa es directa, por ejemplo, un sacrilegio, eso es una ofensa directamente a Dios, una blasfemia. Las blasfemias, cuando realmente se pronuncian con conocimiento y con odio a Dios, son de los pecados más graves que puede haber. De los pecados más graves. Como les decía, mira, la confianza, la falta la desconfianza de la misericordia de Dios es una falta horrible, grandísima. O sea, a lo mejor yo puedo ser narcotraficante y no es tan grave como desconfiar de Dios, de la misericordia de Dios. Y eso puede ser un pecado contra el Espíritu Santo, que Dios no perdona. Si tú verdaderamente no das un paso, no te lo puede perdonar, porque tú no quieres recibir la misericordia de Dios. Hecho un acto de desagravio, al menos interno, al oír alguna blasfemia o al ver que se ofende Dios, pues muchos vamos a decir, nunca se me había ocurrido. ¿He jurado sin verdad? No necesitas jurar, ya dijo el Evangelio, lo que sea sí, lo que sea no. Bueno, ¿he reparado el daño que haya podido seguirse de mi acción? Está el ejemplo ese de cuando uno hace una calumnia, cuando hace una crítica, etcétera, que llega, es una imagen, ¿no? Y llega el sacerdote y le dice, bueno, como penitencia, usted va a ir a la montaña y va a soltar no sé, es una imagen, por lo tanto se puede poner lo que sea. Usted suelta un puñado de plumas de gallina, ¿no? Y después como penitencia, usted las va a recoger. Y el penitente dice, ¿cómo? Pero si eso es imposible, padre. Pues eso es lo que tú haces cuando tú calumnias, cuando tú hablas, sale y después para recoger es muy difícil. Bueno, termino el tercer mandamiento. Creo todo lo que enseña la Iglesia Católica. Discuto sus mandatos, olvidando que son mandatos de Cristo. Verdaderamente, cuando Cristo me pide algo, lo someto a mi criterio, esto me apetece, esto no me apetece, eso es horrible, ¿no? El ir a misa, ¿no? Santificar las fiestas. ¿Qué hacen las personas? Bueno, hoy no me apetecía ir a misa y no fui a misa. Es pecado mortal. Para un católico es pecado mortal. Sabiendo lo que es la misa, no ir a misa, es pecado mortal. Hay que santificar las fiestas, que es el tercer mandamiento. Bueno, he faltado a la misa los domingos o fiestas de guardar. ¿Ha sido culpa mía? Ahora la gente que quiere ver la misa por internet, el que vea, pudiendo ir a misa presencial y se acostumbre a ver la misa por internet, les voy a decir algo muy duro, está a un paso de perder la fe. Así de claro. Ver la misa por internet, cuando no puedo ir a misa, se entiende. Pero teniendo las iglesias abiertas y prefiero por comodidad estar en el sofá y ver la misa porque me parece cómodo, estás a unos meses de perder la fe. Y de ahí a dejar de ver la misa por internet, hay de tiempo y de distancia. Me he distraído voluntariamente o he llegado tarde y no se ha cumplido el precepto. Aquí venía el chiste que yo contaba, pero no lo voy a contar. He impedido que oigan la Santa Misa los que dependen de mí. A lo mejor estoy jugando, estoy molestando, estoy peleando a lo mejor antes de entrar a misa me peleé con mi esposa y bueno, vaya misa que vivimos. Los dos, nada más verlo me recordaba toda la pelea y no pudimos vivir la misa. Y por una tontería, porque a lo mejor yo me puse cabezón y peleé con la esposa o los hijos y pasamos una misa horrible. He guardado el ayuno de 1 hora antes del momento de comulgar. Fíjate, el ayuno de 1 hora. He trabajado corporalmente o hecho trabajar sin necesidad urgente un día de precepto por un tiempo considerable, por ejemplo, más de 2 horas. ¿Cuántos centros comerciales abren los domingos y ya no permiten que la gente vaya a misa? Imagínense. Polonia acaba de introducir una ley. Polonia es un país católico por ahora, gracias a Dios.
y hay cosas muy buenas en Polonia, también tendrá sus pecados, pero no sé si ya se aplicó una ley donde los domingos no se abren los negocios. Los domingos son para el Señor. Fíjate, que lo haga por ley. Eso es inaudito. No creo que haya un país como lo que está haciendo Polonia. Hungría quizá un poco. He observado la abstinencia durante los viernes de Cuaresma. He rezado alguna oración o realizado algún acto de penitencia los demás viernes del año en los que no he guardado la abstinencia. Porque antes la tradición era todos los viernes se guardaba la abstinencia de carne. Y lógicamente el ayuno y la abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo. O sea, ya no cumplir eso. La iglesia nos obliga 2 días. Antes era todos los viernes. Y ustedes saben, por la Didache, un libro muy antiguo, que está saliendo en el audiolibro, ya lo habrán escuchado, tradicionalmente la iglesia, o sea, todos los católicos hacían ayuno a pan y agua miércoles y viernes. Miércoles y viernes. Cumplí la penitencia que me impuso el sacerdote en la última confesión. He hecho penitencia. Ahora pues puedes decirlo con alegría. He hecho penitencia por mis pecados pasados, perdonados ya. Y algunos dirán, sí, padre, estoy haciendo un ayuno, estoy haciendo, no sé, estoy en el suelo. O sea, se dan cuenta que estamos en el buen camino. No somos ángeles, ni somos buenos. Estamos en conversión. Pero lo que estamos haciendo ahora es el buen camino. Estamos por el buen camino, que es buscar la conversión. El ayuno es hacer penitencia también por mis pecados. También les dije que se purifica el alma y también pues son méritos que podemos ofrecer para nuestra reparación. He confesado mis pecados al menos una vez al año. Me he acercado a recibir la comunión en el tiempo establecido para cumplir el precepto pascual. La iglesia obliga que al menos una vez al año. Yo es que ni lo quiero mencionar porque deberíamos ir a misa todos los días. No es obligatorio, yo no estoy hablando de la obligación. La iglesia dice al menos una vez al año comulgar y confesar los pecados mortales, al menos una vez al año. Todos los pecados mortales, así dice la iglesia. Pero yo no quiero quedarme con el mínimo. Yo quiero proponerles lo ideal. Vayan a misa diario, presencial. ¿Excuso o justifico mis pecados? Yo sí lo he hecho. Y he escuchado muchas personas que lo hacen. Excuso o justifico mis pecados. He callado en la confesión por vergüenza. Esto es gravísimo, algún pecado grave y he comulgado así después. Eso es gravísimo, gravísimo, muy grave. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Sigan con la hojita, si a ustedes les vienen cosas en el día de mañana, en su oración, su reflexión, durante el trabajo, traten de ir pensando, saquen todo. Entonces, y sean muy concretos. Si he robado o si he comulgado sacrílegamente, pues yo que recuerde 3 veces, ¿no? Si yo guardé el pecado, y es más, a lo mejor es ocasión, les puedo asegurar que quizá muchos hoy, o sea, con esta confesión general, van a confesar su pecado que habían escondido porque el párroco me conoce, porque me da vergüenza, porque no sé qué. Sácalo. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen una santa noche.